Ay, el agua, el agua. El vital líquido que necesitamos para demasiadas cosas. Para la resaca, para la cerveza, para la sed de la buena, para prácticamente todo. Y este líquido, en algunos lugares de Europa, es casi uno de los productos más delicatessen que existen. Por ejemplo, aquí en Alemania puedes encontrar agua de todo tipo, con gas, sin gas, medium, classic, de los Alpes, de manantiales que ni sabías que existían, marcas nacionales, marcas regionales y algunas que cuestan varias veces más que otras. Pero tal vez ya sepas lo que te voy a decir. Aquí muchísima gente también utiliza el agua del grifo porque es perfectamente potable. Y aparte, en ciudades como Múnich cuesta prácticamente nada. Porque sí, aunque uno podría pensar que es gratis, realmente la terminamos pagando dentro de los servicios de la vivienda. Pero si en teoría cuesta casi nada y además es de excelente calidad, ¿por qué seguimos comprando botellas de agua cuando realmente la podemos obtener de aquí de la cocina? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de entender de qué se trata este negocio del agua mineral y realmente qué es lo que nos están vendiendo. Esto es el Expat y no olvides suscribirte. Y antes de divagar sobre este negocio que tal vez para muchos de ustedes tiene su lógica, hay que entender antes que aquí en Alemania no existe el término agua. Hay agua de manantial, agua mineral, agua de mesa, agua de grifo. Y para unos simples mortales como nosotros que venimos de países de América, podríamos pensar que es lo mismo, o sea, es agua. Pues legalmente y comercialmente aquí no es igual. Por ejemplo, para que una botella se pueda vender como Natürliches Mineralwasser o agua mineral natural, debe de provenir de una fuente subterránea protegida, además de que su composición debe ser prácticamente constante y finalmente debe de pasar por un reconocimiento oficial. O sea que ninguna empresa puede venir aquí a Baviera, extraer agua de Baviera, llevarla a Stuttgart y venderla como si fuera agua de los Alpes. Porque aunque no lo creas, Alemania tiene una composición geológica bastante peculiar. Hay distintos tipos de minerales distribuidos por toda Alemania. Por eso es que existen tantísimas marcas regionales, tipo que aquí en Baviera encuentras unas, Allgäu otras, Hessen otras y así en toda Alemania. Sin embargo, aquí en Múnich sucede un caso algo curioso, porque tú vas al supermercado, ves el agua y aquí te dice, esta agua viene de los Alpes o esta agua viene de tal región volcánica y así todas las marcas. Pero el agua del grifo tiene algo peculiar. Esta agua proviene de una zona que se llama Mangfalltal, que es una zona cerca de los Alpes. Y por lo general, también tiene otras partes, ¿no? Pero por lo general, cuando tú llegas aquí en Múnich y te dicen, o vas a algún tour, te dicen, no, esta agua, la que tú vas a consumir de las fuentes, proviene de los Alpes. Y digamos que no es verdad en su totalidad, pero tampoco es una mentira. Digamos que es una verdad a medias, porque sí, viene de una zona prealpina, de donde pues, la mayor parte del agua se filtra, pasa su proceso para llegar hasta acá y poderla consumir. Por un lado tenemos que el agua de grifo es de excelente calidad y además muy barata obtenerla, y por otro lado tenemos las marcas intentando venderte que su agua es especial, y ahí es donde está el negocio. Pero para eso nos vamos a ir al supermercado y revisar todas o algunas marcas de agua y a ver qué podemos encontrar. Listo, hemos llegado aquí al súper y como te das cuenta, la mayoría de los supers, bueno, yo escogí el Rewe, que es el que más me queda cerca de aquí de la casa, tienen una gran cantidad de agua. Puedes ir a un Rewe aquí en Múnich y puedes encontrar ciertos tipos de agua. Puedes ir a uno de Hamburgo, puedes encontrar otras marcas también. Puedes ir a uno de Stuttgart y de igual forma vas a encontrar varios tipos de marcas que realmente son embotelladas o vendidas específicamente aquí en la región. Y actualmente existen más de 150 empresas que básicamente se dedican a embotellar más de 500 marcas de aguas regionales alrededor de toda Alemania
Y que pues bueno, básicamente lo que podría suceder es que una misma empresa podría embotellar unas 10 o 20 marcas distintas en distintas regiones. Y aquí hay algo como que me medio confundí al inicio, porque cuando se hablaba de agua mineral en México, yo pensaba automáticamente que era agua con gas, pero realmente no es así. Puede haber agua mineral con o sin gas. Y aquí en Alemania hay distintos tipos de agua mineral. Con gas puede ser la Still, la Medium o la clásica, y así una infinidad de tipos de agua. Por lo que aquí realmente la definición de agua mineral se basa en la composición y de dónde proviene ese tipo de agua. Pero entonces, ¿a qué se debe de que haya tanta variedad? Principalmente a que debajo de Alemania existen cientos de fuentes con características diferentes. Cuando llueve, durante tiempo, esa agua se empieza a filtrar y dependiendo la región, pues el agua va a empezar a adquirir ya sea más sodio, más bicarbonato o más calcio, más magnesio. Obviamente todo depende de la región. Y por eso puedes tener dos tipos de agua que a simple vista puedes verlas prácticamente igual, pero cuando las pruebas pueden tener cierto tipo o diferente sabor. Y otra de las razones es que acuérdate que estamos en Alemania y muchas de las cosas se manejan por normas y reglas. Y una de esas reglas te dice que el agua mineral natural solamente puede ser embotellada directamente de donde se encontró la fuente. O sea, que el agua que se puede extraer de aquí de Baviera no puede meterse en pipas y mandarla a Hamburgo y venderla como si fuera de aquí de Baviera. Por eso digamos que el agua regional pues se vende mejor allá. Además de que la propia industria te dice que no puedes mover agua a más de 150 kilómetros, porque si de por sí mover un litro de agua cuesta bastante dinero, ahora moverla más allá de los 150 hasta Hamburgo, pues saldría un dineral completamente. Por eso aquí en Baviera pues puedes encontrar marcas como Adelholzner o Frankenbrunnen, que son extraídas de los manantiales o de las fuentes de aquí de Baviera. Mientras que en otros lugares de Alemania pues tiene sus propias marcas, que tal vez aquí en Múnich no las vamos a conocer. Aunque hay ciertas marcas que digamos que están cerca de aquí, que se encuentran digamos que en el radio de 150 kilómetros y pues venden su agua. Por ejemplo, la región de Allgäu pues tiene la Krumbach, que pues te dice viene de Allgäu. Y esto hace que las marcas en sí no te vendan solamente el agua, sino también te vendan un cierto tipo de identidad, como por ejemplo esta que viene de Allgäu. Hay otras que te dicen, tengo tantos tipos de minerales o que vengo de esta región. Y a partir de ahí, pues la mayoría de ellas empieza a poner el tipo o el precio que, pues, a lo que quieren vender su agua. Y en todos los casos de las marcas de agua, cada una intenta convencerte de que la suya es la mejor. Por ejemplo, la Adelholzner pues te dice, mi agua viene de los Alpes, es natural, es prácticamente la mejor. O por ejemplo, la Gerolsteiner te dice que su agua viene de la zona volcánica de Eifel, porque esa zona pues entiendo que puede tener su composición rocosa muy distinta a las de las otras zonas o regiones de Alemania. Y así que por ejemplo tenemos la Frankenbrunnen, que también te venden pues más que nada la región, o es una de las más baratas. Por lo que cada una de estas marcas pues te está intentando vender qué características tiene su agua para que al final de cuentas pues la compres, la adquieras y te la lleves a casa. Y aparte de todo esto, hay algo que distingue bastante el mercado del agua alemán, y son las burbujas. Porque aquí podemos encontrar Still, clásico, medium, sanft. Todo depende de la cantidad de burbuja o de gas que quieras en el agua. Pero compro unas y nos vamos a la casa para mostrarte más o menos de qué se trata.
Listo, hemos vuelto. Y me traje bastantes botellas de diferentes marcas. Pero yo, por ejemplo, antes de llegar aquí a Alemania, yo no sabía los términos Sanft, Classic, Still, Medium y todas las marcas. Porque, pues, como te dije, no había necesidad en México. Pero tú preguntarás cuál es la diferencia o qué es lo que tiene que ver cada una con otra. Aunque no lo creas, hay alemanes que de verdad sí encuentran la diferencia entre una clásica y una medium. Porque tal vez su gusto es de que necesitan que tenga más gas y a lo mejor la que están tomando no tiene tanto gas. Por ejemplo, el agua clásica se supone que es la que tiene más gas. Y lo puedes notar pues, en sus burbujas, ¿no? Y creo que, sin temor a equivocarme, es una de las más que se toma la gente. ¿Por qué? Pues por la cantidad de burbujas que puede hacer. Y claramente pues te va a dar más sabor. Y de hecho la propia industria te dice que el año pasado, de toda la cantidad de agua que se vendió, casi el 32.5% se vendió con bastante CO2 y otro 38.7% dice que tenía poco CO2. O sea, si sumamos las dos cantidades, se dice que es el 70% del agua mineral vendida en Alemania llevaba gas en mayor o menor cantidad y el resto es de agua simple, agua normal, sin tanto gasificación. Ahora, con eso no podemos asegurar que si agarras a cualquier alemán pueda decirte sí me gusta el agua gasificada, pero con la información que te acabo de decir, la mayoría es que sí le gusta el agua gasificada. Por lo tanto, pues todas las empresas que venden agua, pues el negocio está en tratarles de vender que su agua gasificada viene de los Alpes, que tal vez esta agua natural viene de las zonas volcánicas del Eifel. Y así cada una de las marcas pues, va a intentarte vender lo que más le conviene o hacerte creer que estás tomando un agua especial. Y a pesar de que para muchos este tema puede llegar a ser muy simple, pues para mí una amiga fue la que me hizo pensar sobre esto. Porque me platicaba que ella prefería 1000 veces comprar agua embotellada que sacarla del propio grifo, que porque supuestamente tiene más minerales, más sodio y más no sé qué cosas. Y me puse a investigar sobre este tema y resulta ser que no es así. No existe una cantidad mínima de minerales para que el agua se pueda considerar como agua mineral natural. Pero lo que sí pude revisar es que hay una cosa como en México que se llama la Profeco, aquí se llama Verbraucher Zentrale, donde menciona que hay marcas que tienen pocos minerales y aún así se puede vender como agua mineral natural. Incluso también menciona que hay aguas de grifo, o sea, no solamente aquí en Múnich, sino también en gran parte de toda Alemania, en donde tiene más minerales o que es más rica en ciertos minerales en comparación con aguas embotelladas. Ahora eso tampoco significa que comprar agua mineral embotellada sea una tontería, porque sí, hay que aceptar que hay marcas que a lo mejor su agua tiene más sodio, o a lo mejor tiene más magnesio, o a lo mejor tienen menos calcio, o el sabor es distinto. Pero si hablamos simplemente de calidad y de seguridad para tomar, pues también el agua de grifo se puede tomar sin ningún problema y no es que te vayas a morir mañana. Y de hecho los últimos datos publicados por el Umweltbundesamt muestran que más del 99% de las mediciones microbiológicas y químicas de agua potable a grandes sistemas de abastecimiento pues se encuentran todas legales, o sea que no hubo ningún problema. Aunque digamos que hay sus excepciones, tipo de que cuando el agua llega a tu casa, a tu departamento o al edificio y las tuberías pues, se encuentran en mal estado, es más que obvio que cuando sacas o abres la llave de tu grifo, pues a lo mejor te van a salir mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor la tubería le falta mantenimiento o ya es muy vieja y necesita reparación o cambiarla por totalidad para que puedas tener un agua de muy buena calidad. Pero en condiciones normales, el agua de grifo de aquí de Alemania se puede tomar perfectamente. Y ahora, si tú eres de esas personas que no le interesa tanto la calidad o el sabor y lo que más te importa es el precio, pues ahí te va. Aquí en Múnich, desde julio del 2026, o sea, el mes pasado, 1000 litros de agua de grifo cuestan aproximadamente 1,97 €. Eso significa que un litro cuesta alrededor de 2 céntimos. Mientras tanto, por ejemplo, ahorita que fuimos al Rewe y que agarramos el agua, pues hay de distintos precios. Pero la más barata que yo pude ver te costaba cerca de 49 centavos el litro.
Pero si nos vamos a otro supermercado como el Lidl, su agua más barata te va a estar costando unos 19 céntimos por litro. O sea que si comparamos lo que nos cuesta o lo que podemos obtener del agua de grifo en comparación con un agua embotellada, la más barata, la de Lidl, podríamos decir que el agua de Lidl cuesta 100 veces más que la de grifo. Por eso te decía que obtener agua de grifo es mucho más barata que pues, ir al Preve o al Lidl o a cualquier supermercado y comprarte un agua embotellada. Pero si hablamos de calidad, eso no significa que exista una gran diferencia con la del agua de grifo. Pero bueno, al final el negocio del agua mineral aquí en Alemania no es muy difícil de descifrar. Por un lado, pues tienes el agua de grifo, que es de excelente calidad y muy barata. Y por otro lado, pues tienes a las marcas que te venden no solamente el producto en sí del agua, sino te venden de dónde provienen, qué tipo de agua es, los colores o la composición, o incluso que si a ti te gusta el agua con gas, pues cuántas burbujas o cuánto CO2 necesitas para que te sientas a gusto. No necesariamente te están vendiendo agua mejor, simplemente te están dando una razón para elegirla. El agua puede ser lo más simple del mundo. Lo complicado, o más bien lo rentable, está en encontrar la forma para vendértela. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana y no olvides suscribirte. Servus, chao chao.